cosas antes de arrancar. Yo voy a ser el docente que va a estar a cargo del curso todo el año. Yo me llamo Adrián, ¿tá? Aclarar que el curso no tiene asistencia obligatoria. Ustedes, en realidad, el derecho a examen lo ganan solo con anotarse al curso, ¿tá? No tienen por qué venir. Lo que yo les expliqué a los del curso del semestre pasado, porque justo hubo un cambio de docente desde el año pasado a este año, que ahora voy a ser yo el responsable por unos años, que me parece que es cuestión de cada uno, de su autonomía, lo que tengan que hacer, pero me parece que el 90% de la aprobación de esta materia es si ustedes vienen a las clases. El porqué de esto es porque obviamente acá discutimos los conceptos que se ven en los teóricos, que es como el material que ustedes tienen previo a cada clase, además del material adicional, y a su vez es la forma de discutir los diferentes casos que les puedo preguntar yo, a ver si se animan a silenciarse, que yo les puedo preguntar el día del examen, ¿tá? O sea, literalmente casi el 100% de las preguntas del examen salen de las discusiones grupales que vamos a tener en las diferentes clases por Zoom, ¿tá? Así que si bien no es obligatoria, me parece que es recomendado que ingresen, ¿tá? Porque es lo que le va a garantizar que puedan aprobar el curso, ¿tá? En lo que respecta al examen, el mínimo de aprobación son 12 preguntas, que es 60%, que en realidad yo les comentaba otros cursos que yo uso la escala UDELAR, porque en realidad fisiopatología es una materia que se da en medicina, y la escala la usamos la misma que en medicina, que el 60% equivale a un 3. ¿Tá? Yo eso después, la escala que utilizamos para la medición de las notas, la voy a subir después a Leva para que tengan para comparar el día del examen. ¿Tá? Y bueno, la idea es tener estas clases 2 veces por semana. Va a pasar alguna vez que tengamos una vez por semana, porque el tema lo podemos agrupar en una sola clase, que en general vamos a tener los viernes. Yo eso se los voy a avisar con tiempo, pero sepan que va a haber 2 o 3 semanas que va a haber una vez por semana nomás, ¿tá? Porque el tema lo podemos abarcar en una semana, ¿tá? Y bueno, no sé, no tengo mucho más que aportarles antes de arrancar la clase. No sé si ustedes tienen alguna duda con respecto al curso o algo que les pueda responder antes de empezar. Una pregunta. ¿Se sabe cuándo es el examen? Eso está en el EVA. Creo que Parteras tiene el 28 de noviembre y luego hay otro periodo en diciembre que es para UTM y Parteras. No estoy muy seguro de esto. Si quieren lo busco para la clase que viene, pero a Y ver, yo... otra consulta. ¿Es presencial o virtual? No, es virtual. Es lo que les comentaba recién. Ah, ok. El examen es presencial, ¿tá? Las clases son virtuales. Yo creo que les había subido un cronograma. No, veo que no. No estoy muy seguro. La clase que viene se lo respondo con más seguridad, pero creo que el periodo de examen para parteras es el 28 de noviembre y para EUTM y parteras nuevamente, pues como su segunda vez de examen, su segundo periodo es el 22 de diciembre. No estoy muy seguro y la clase que viene se los traigo más seguro, ¿tá? Las clases son virtuales, ¿tá? Puede pasar que alguna clase, hay una clase al final que este año les dio como mucho, le dio bastante ayuda a los que cursaron el año pasado. Hicimos una clase presencial que duró como 2 horas por ahí, que es para sacarse dudas. Yo llevo preguntas de examen y eso les ayudó bastante a los del curso pasado. Eso también lo arreglamos ahí llegando a las últimas clases, donde lo hacemos y nos juntamos a hacer una clase presencial. ¿Está? Pero las clases no son de asistencia obligatoria. ¿Está? ¿Tiene alguna duda más? Si no, ya empezamos con lo que es la clase de hoy. No. ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, la idea con las clases es a partir de una discusión. Ustedes ya tuvieron el teórico, ¿está? Se supone que el material teórico, las bases de la clase ya lo tienen, ya lo pudieron leer, ¿está? Y la idea es a partir de discusiones grupales, que son historias clínicas cortas que se ven en la práctica clínica médica, ¿está?
que puedan sacar información o vayamos discutiendo los diferentes conceptos de los temas, ¿tá? Más importantes. ¿Tá? Porque lo importante de fisiopatología, además de aprender los conceptos teóricos, es también aplicarlos en pacientes. Por más que ustedes sea parteras o sea la carrera que hagan de la UTM, también está bueno que se lleven un aprendizaje de lo que es a grandes rasgos, cómo analizar fisiológicamente un individuo. ¿Tá? Bien, bueno, empezamos. ¿Esto lo pudieron adquirir de Eva? Se ve se ve que estoy compartiendo pantalla, se ve el Word. Sí, se ve. Sí. Bueno, bien. ¿Pudieron escuchar el teórico? ¿Alguna duda que tengan específicamente? Perfecto, muy bien. Bueno, la clase de hoy, recuerden que esta primera semana es del módulo respiratorio, ¿tá? O sea, lo que se va a hacer la primera semana va a ser insuficiencia respiratoria, ¿tá? Y la segunda clase de mecánica ventilatoria, ¿tá? Bien, entonces la historia uno que vamos a utilizar como para hacer el análisis de la primera historia clínica es una mujer de 38 años, sin antecedentes personales a destacar, que comienza hace 5 días con astenia y fiebre hasta de 40 grados. En la evolución agrega tos con expectoración purulenta abundante y el examen físico está lúcida, polimneica, temperatura axilar de 39 grados, piel y mucosas normocoloreadas. El examen pleuropulmonar tiene una frecuencia respiratoria de 24, una matidez de un tercio inferior en cara posterior de emitoras derecho, donde se oculta foco de estertores crepitantes. Al examen cardiovascular es un ritmo regular de 120 ciclos por minuto y tiene una PA de 130-70. En la radiografía de tórax, en un tercio inferior de emitoras derecho, tiene un proceso de consolidación parenquimatoso con broncograma aéreo. Ingresa con diagnóstico de neumonía aguda comunitaria y se realiza una gasometría ventilando al aire. Y otra luego de recibir oxigenoterapia con máscara de flujo libre. ¿Está? Bueno, ¿hay algo de la historia que no entiendan? Pueden preguntar en el chat si nos animan a prender los micrófonos. La idea es que lo prendan también, porque así se puede hacer algo más didáctico. ¿Polipneica qué quiere decir? Es un signo clínico que te habla que el paciente tiene la frecuencia respiratoria aumentada, ¿tá? Que es lo normal en los adultos, en los niños cambia, pero en los adultos es de 12 a 20, ¿tá? En general, un paciente que respira más de 20 veces por minuto decimos que está polimneico. Cuando tiene menor Ok. a 10 respiraciones por minuto decimos que está bradimneico, ¿tá? Te habla del tiempo de la frecuencia respiratoria medido en un minuto. ¿Todos saben qué quiere decir que haya una matidez en un tercio posterior? ¿Eso lo manejan de algo? Ahí va. Matidez, ¿qué quiere decir? Que uno cuando va a regenerar, cuando está haciendo el examen clínico respiratorio de un paciente, parte de los pilares que es inspeccionar, auscultar, palpar y percutir, ¿tá? Cuando va a hacer la percusión, ¿tá? Lo normal es que haya un sonido timpánico, porque hay aire dentro del pulmón, ¿tá? Cuando el pulmón está inflamado, como pasa en la neumonía aguda comunitaria, capaz que en algo de patología lo vieron, ¿tá? Que se ve que hay exudación, etcétera, en el pulmón, hay una menor transferencia de aire, por eso se dice que está mate. Cuando uno va a percutir, en vez de escuchar algo timpánico, escucha que está es como si fuera, como si estuviera ocultando el hígado. ¿Tá? Los crepitantes me preguntaban que no saben lo que es. No sé si es una pregunta o estaba respondiendo la compañera. Una pregunta, ahí va. Los estertores crepitantes son parte de los ruidos respiratorios patológicos que uno puede escuchar tanto en la ocultación, en inspiración y en expiración. Cuando uno inspira y escucha como un ruido similar a cuando uno se frota el pelo, se dicen estertores crepitantes, que lo que te habla es que hay una ocupación en el alvéolo, ¿tá? Que al inspirar, si hay sangre, moco, pus en el alvéolo, hace como ese burbujeo o ese ruido que es similar a lo que es el frotarse el pelo. ¿Tá? Esos son los estertores crepitantes. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
Ahí va. La astenia en realidad es parte de los elementos de repercusión general y te habla de que el paciente como que se siente con poca energía o debilidad muscular para hacer las tareas. ¿Tá? La dinamia van a ver que te habla más como de que el paciente está como sin ganas de hacer las cosas, la astenia como ese cansancio que tiene. ¿Tá? Después creo que ningún otro signo. Eh, Está destacar que supongo que ya lo saben, pero una frecuencia de 120 en reposo no es algo normal, por lo cual podemos decir que una frecuencia menor a 100 en reposo te habla que el paciente está taquicárdico, ¿no? La presión arterial está normal, ¿está? Esto de lo que te habla en la radiografía de tórax, ¿está? Es un signo, es como la descripción gráfica de lo que es una neumonía, ¿tá? Que es una consolidación porque tiende a generar inflamación y exudación del parénquima, se ve más blanquecino que más radiopaco, que es cuando, o sea, en radiografía hablamos de opacidades, ¿no? Más radiopaco, ¿está? Cuando este paciente tiene como más, se ve más blanco porque hay algo que no permite que los rayos X del proceso de hacer la radiografía pase hacia la placa que tienen en el fondo de los pacientes y por eso se ve más blanco. ¿Tá? Y con broncograma ello quiere decir que se ven los vasos por dentro con aire. ¿Tá? Que eso es como un elemento clínico, paraclínico en realidad, lo que es el diagnóstico de neumonía, ¿tá? Que es un diagnóstico clínico, radiológico, evolutivo. ¿Tá? No nos interesa que sepan cómo se hace el diagnóstico de neumonía para el curso. Sí que sepan que un paciente que se presenta con fiebre de corta evolución, con polimnea y un síndrome de consolidación a broncopermeable, como es esto de que tenga estertores crepitantes, matidez, te habla de que en un 90% ese paciente pueda tener una neumonía. ¿Está? ¿Todo bien hasta ahora con la clase? Sí. Bien. Entonces, la pregunta que se hace la primera es, calcule la presión arterial de oxígeno esperada para este paciente y qué diagnóstico fisiopatológico realiza y cómo lo clasificaría. En base al teórico que vieron, ¿por qué es importante calcular la presión arterial de oxígeno esperada? Para ver si está dentro de los valores normales. Ahí va, pero qué, o sea, acá la pregunta apunta es, cuando ustedes ven que este paciente está con elementos clínicos de que hay una. Recuerden que el teórico de hoy, o la clase de hoy, es insuficiencia respiratoria, ¿no? Que se define como la incapacidad del sistema respiratorio en garantizar su función como intercambiador de gases. Eso lo podemos ver reflejado tanto en el intercambio de oxígeno como en el intercambio del dióxido de carbono, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Que eso es del teórico. ¿Me siguen? Bueno, que recuerden que es un diagnóstico que es de sospecha clínica y de confirmación gasométrica, ¿no? Nosotros podemos tener elementos clínicos que pueden ser sugestivos de insuficiencia respiratoria, que el paciente esté con aumento de su frecuencia respiratoria, que tenga cianosis, ¿tá? Esos son como elementos clínicos que pueden suponer que el paciente pueda tener insuficiencia respiratoria, pero yo para hacer el diagnóstico de eso necesito hacer una gasometría arterial que es un estudio invasivo, ¿tá? Se realiza generando la punción en una arteria que generalmente en la práctica clínica médica, por facilidad de abordaje, usamos la arteria radial, ¿tá? Pero tiene que ser sangre arterial, no puede ser venosa. ¿Tá? Y tenemos como dos fórmulas de diagnosticarlo, ¿no? Definiendo si el paciente está ventilando al aire o si está recibiendo o suministrándole fracciones inspiradas de oxígeno mayores a las que ventilamos al aire, ¿no? De forma artificial. ¿Me siguen? Sí. 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 Entonces, bien, perfecto. Entonces, en un paciente que está ventilando al aire, la forma de hacer diagnóstico es calculando la presión arterial de oxígeno esperada, que es una fórmula que a partir de la edad del paciente y la posición en la que se encuentre, ¿tá? Vamos a poder calcular cuál es la presión arterial de oxígeno esperada o normal para ese paciente y compararla con la gasometría para ver si ese paciente tiene o no insuficiencia respiratoria. ¿Tá? ¿Qué es lo que ustedes, en este caso, es lo que ustedes quieren diagnosticar
en este paciente, ¿no? Que está con elementos de insuficiencia respiratoria que tiene una neumonía aguda comunitaria, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Entonces, la fórmula, si recuerdan del teórico, era así, ¿no? ¿Tienen la misma fórmula? Sí. Sí. Está, perfecto. Entonces, nosotros tenemos la gasometría del paciente con su valor real de oxígeno, pero previo a ver si el paciente desarrolló o no insuficiencia respiratoria, tenemos que hacer este cálculo. ¿Está? ¿Que cuánto le da? ¿Alguien lo puede hacer? Creo que tiene 41. 38. Y es como 26 puede ser. ¿Cómo? 10,26 puede ser. 10. No, ahí estaría prácticamente incompatible con la Ah, vida. no, perdón, no hice. Sí, porque no hice -104. Para. Sí. Bueno, 93,7, algo así. Ahí va, redondeemos en 94. 93,74. Ahí va, perfecto. Redondeemos en 94. Muy bien. Entonces, esta es la presión arterial de oxígeno esperada, que yo digo, bueno, lo normal para esta persona, ventilando al aire, es que esta sea su presión arterial de oxígeno, ¿no? Entonces, como nuestra paciente tiene 70, ¿qué diagnóstico hacen? Tiene una insuficiencia respiratoria. Perfecto, muy bien. Ese es el primer diagnóstico que pueden hacer, ¿está? Bien, perfecto. Que recuerden siempre que para hacer el diagnóstico no es la saturación, no es la clínica, es la gasometría con el valor de la presión arterial de oxígeno de nuestra paciente. ¿Está? Eso es de los conceptos más grandes que se tienen que llevar hoy. ¿Está? Sí. Bien, perfecto. Luego es el diagnóstico fisiopatológico que hacemos y luego hay que seguir como su clasificación. ¿Está? Que si recuerdan la clase, el teórico, la podemos clasificar. Primero, obviamente, es definirla. Yo después les paso este Word, ¿está? Que era lo que hacía el año pasado también. Definirla, por otro lado, hay que evaluar si es severa, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No. Ahí va. Lo siguiente como evaluar es si la misma tiene elementos de severidad, que en realidad lo que le da severidad a grandes rasgos o lo que yo quiero que se lleven, hay como varias cosas que van a definir la severidad, pero lo que a mí me interesa que ustedes sepan, está, que no van a ejercer la práctica clínica médica, es que un paciente ventilando al aire que tiene una presión parcial de oxígeno, presión arterial de oxígeno menor a 60, eso es igual a severidad, es una insuficiencia respiratoria severa. Y si está recibiendo oxígeno, que recuerden que ahí usamos el PAFI, que es la presión arterial de oxígeno, acuérdense de silenciarse, ¿tá? Que es la presión arterial de oxígeno dividido a la FiO2, ¿tá? Que eso nos los va a dar la historia clínica, ¿tá? Menor a 100, ¿tá? Esta paciente, como ve, no tiene elementos de severidad, ¿tá? De momento. Lo siguiente es, a partir de la evaluación de la presión arterial de CO2, ver si es tipo 1 o tipo 2. Obviamente que en términos de severidad, una insuficiencia respiratoria tipo 2, que recuerdan cómo era el punto de corte. Acá para hacer la clasificación con respecto a lo que es la presión de CO2, ¿tá? Recuerden que vamos a clasificar en tipo 1 si la misma está con hipercapnia o una presión arterial de CO2 mayor a 45, y si la misma está en parámetros de normalidad, que es lo que le puse ahí, entre 35 y 45 o menor a 35, que en realidad sería una hipocapnia,
¿tá? Vamos a decir que es tipo 1. Ella recuerden que tiene un valor de 34. Entonces, el diagnóstico, decimos que tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿No? ¿Me siguen? Dijiste que tipo la tipo 1 era con hipercamia, no, con hipo. Con hipo. O Ah, no, ujú, ¿tá? Y luego lo siguiente que tienen que ir a valorar es el tiempo de evolución, que ahí en realidad tienen crónica, crónica agudizada y aguda. En una paciente que no tiene elementos de una patología respiratoria crónica, ¿tá? Que es normal y que instaura una patología aguda, que en realidad esto lo instauró entre 3 y 2 días, el planteo es que sea agudo, ¿tá? Entonces hablamos que es un mecanismo de insuficiencia respiratoria agudo. ¿Tá? Entonces, dentro de la clasificación y poniéndole nombre y apellido, decimos que tiene insuficiencia respiratoria o que tiene una presión arterial de oxígeno menor a la esperada, que es tipo 1 porque está con una hipocamia y que de evolución es aguda. ¿Me siguen? ujú. ¿A partir de qué dato yo podía definir si es tipo 1 o tipo 2? O sea, ya entendí que de la hipocamia y de la hipercamia, pero usted tiró el número 35 y tal, y ahí me perdí. Acá recuerden que yo les puse el valor normal de la presión arterial de CO2, ¿tá? Que va de 35 a 45, ¿tá? Entonces, si es mayor a 45, decimos que el paciente tiene una hipercamia, y ahí sería tipo 2. Si es menor a 45, no importa cuál sea el valor, va a ser tipo 1, ¿tá? Que ahí en realidad lo que hablamos es que hay una normocamia o una hipocamia. Si está hipocámnico, porque tiene una presión arterial de CO2 menor a 35. Si tiene entre 35 y 45, está normocámnico. ¿Tá? Porque el valor normal de PCO2 es 40 más menos 5. ¿Tá? ¿Alguna duda? No, Bien, por lo menos no. perfecto. Belu, que veo que tiene el micrófono prendido ahí, no sé si quiere preguntar algo. Ay, no, perdón. Tranqui. Se apaga. Bueno, este análisis que fuimos haciendo ahora es como uno va analizando la gasometría arterial en lo que refiere al intercambio gaseoso. ¿Tá? Que parte de los aprendizajes del curso que ustedes aprendan a hacer la interpretación. ¿Tá? Entonces, primero valoramos la presión arterial de oxígeno, ¿tá? Luego valoramos si es tipo 1 o tipo 2, ¿tá? Con la presión arterial de CO2. Luego hacemos lo que es definir si hay el tiempo de evolución, si es aguda, crónica o crónica agudizada. Y lo siguiente que se va a valorar, que eso es más que lo que viene en la siguiente pregunta, es ver si el mecanismo es intrapulmonar o extrapulmonar, calculando la diferencia de la alveolo arterial de oxígeno. ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Tiene alguna duda de la pregunta 1? No. Bien, perfecto. Entonces ahora seguimos con lo que es la pregunta 3, que en realidad que es la 2. No sé por qué quedó así. ¿Tá? Dice, calculé la diferencia del alveolo arterial de oxígeno y cuál es el principal mecanismo de hipoxemia en esta historia. Y si pueden haber otros mecanismos implicados. Los tiempos de evolución son aguda, crónica o crónica agudizada. ¿Me siguen? Ahora en las historias siguientes vamos a tener como varios ejemplos y ahí le van a ir quedando más claro. ¿Tá? Entonces, la diferencia del alveolo arterial de oxígeno es una herramienta que tenemos para clasificar la insuficiencia respiratoria que nos sirve para clasificar si los mecanismos son intrapulmonares. Esto quiere decir que hay algo en el pulmón, a nivel del parénquima, que afectó el intercambio gaseoso y desarrolló la insuficiencia respiratoria, o el mecanismo es extrapulmonar. ¿Tá?
por ejemplo, que haya una afectación en lo que es el sistema de control de la ventilación y que el paciente esté con un menor estímulo respiratorio. Hay un iPhone, te voy a silenciar, Agustina, porque justo me está interfiriendo ahí. ¿Se escuchó algo de lo que dije? Si puedes Sí, se repetir, escucha. Se por escuchó. favor. repetir mejor. Ahí va. Yo les explicaba que la diferencia del valor arterial, como vieron en el teórico, es una herramienta que nos sirve para clasificar el mecanismo de insuficiencia respiratoria. ¿Tá? Si el mismo me da mayor a 10, que el valor normal es entre 5 y 10, ¿tá? Si me da mayor a 10, yo puedo afirmar que el mecanismo que me está generando la insuficiencia respiratoria es intrapulmonar. ¿Tá? Eso quiere decir que, por ejemplo, en esta paciente, ¿tá? Sella lo que es el diagnóstico o mecanismo generador, lo que es la hipoxemia, ¿tá? Es decir, la neumonía, como es un mecanismo parenquimatoso del pulmón, en este paciente que me va a dar mayor a 10, seguramente sea algo intrapulmonar, ¿tá? Y es lo que me explica la insuficiencia respiratoria, ¿tá? En estos casos, ¿tá? Que es como algo bastante lógico cuál es el mecanismo, no tiene muchas implicancias, pero hay pacientes donde pueden haber como varios mecanismos implicados, tanto intra como extrapulmonares, y sirve para ver cuál es el mecanismo que está preponderando en el trastorno. ¿Tá? Pero en el teórico les da como hacer el cálculo, ¿tá? Que es restar lo que es la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. ¿Entienden la diferencia entre uno y otra? Sí, y una consulta, dijiste que es mayor a 10 para que sea intrapulmonar, o sea, a nivel del parénquima. Está bien, ¿no? Y Sí. ahí, tipo, lo que está mal es la parte del intercambio gaseoso. En realidad, lo que les decía es que si te da mayor a 10, vos sabés que el mecanismo es intrapulmonar, Sí, ¿tá? Que si te da entre 5 y 10, que es como el valor normal, el mecanismo de insuficiencia respiratoria es extrapulmonar, bien. ¿tá? Bien. Entonces, lo primero que diría que se queden es como eso, ¿no? El concepto teórico de dónde a dónde parto, ¿no? Entonces, a la hora de hacer el cálculo van a calcular. La presión arterial de oxígeno ya la tienen, que es 70, ¿no? Ya no los da, ¿no? Y por otro lado, van a ver que la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión barométrica, que normalmente es 760, menos la presión parcial de agua, ¿tá? Que es lo que está normalmente a nivel del alvéolo y de la vía aérea, que lo que ayuda es a modificar cuando se estaba dando el intercambio y el proceso de ventilación para favorecer el intercambio, tal que siempre se va a humedecer la vía aérea para que esté a temperatura corporal para que favorezca el intercambio. ¿Tá? Eso se lo da la presión de agua que se genera a partir de la vía aérea. ¿Tá? A esto se va a multiplicar lo que es la FiO2 que está recibiendo el paciente, ¿tá? En este caso va a ser 0,21, menos lo que es la presión arterial PCO2 dividido a 0,8, ¿tá? Que es la constante de disociación del CO2 a nivel alveolar. ¿Tá? Esta cuenta les va a dar, todo este socotroco les da como 107, lo pueden calcular si quieren. ¿Tá? Pero sepan que si acá hago el cálculo de 107 dividido a 70, ¿tá? Nos da 37, ¿no? Y si decimos que si mayor a 10 es mecanismo intrapulmonar, ¿qué es lo que podemos decir acá? Que se lo atribuimos a la neumonía, ¿tá? Que para que se den una idea, más o menos se imaginan qué es lo que pasa en una neumonía a nivel anatomopatológico, se dan una idea para que tengan como que también se visualicen qué es lo que está pasando en el pulmón de los pacientes que tienen una neumonía. Más o menos se imaginan, ya lo han visto.
No, no, no lo hemos visto. No, yo tampoco. Ah, bueno, vean que esto es como algo, un pulmón normal, estos son los capilares, los neumocitos tipo 1, tipo 2, que están revirtiendo la superficie epitelial del alvéolo, ¿tá? Lo que va a pasar en la neumonía es que en general, el microorganismo que sea que lo esté generando, acá hablando como el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, ¿tá? Que tiene como la capacidad de llegar al sitio de intercambio o a la unidad alveolar, eso va a generar lo que es llegada de células inflamatorias, primero polimorfonucleares, neutrófilos, macrófagos, ¿tá? Que luego va a ir determinando una respuesta inflamatoria local con respuesta inflamatoria a nivel localizada, que eso va a generar activación del endotelio, exudación capilar, aumento de la permeabilidad capilar, y por eso a nivel de los alvéolos van a ver que hay exudado, ¿tá? Y que eso no va a permitir que esa unidad pueda intercambiar, porque si bien el aire a partir del proceso de ventilación, ir por la vía aérea intentando llegar a la zona del alvéolo, al estar ocupada con pus, secreciones, células inflamatorias, no se va a poder intercambiar, ¿tá? Porque el alvéolo está ocupado. ¿Está? ¿Les queda más claro ahí? Sí. 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 Bien, y siguiendo como los mecanismos de insuficiencia respiratoria que vieron en el teórico, ¿cuál mecanismo plantean ustedes que esté teniendo ese paciente? Es intrapulmonar, si es mayor a 10, ¿no? Sí, pero dentro de los mecanismos intrapulmonares, ¿qué mecanismos tienen? ¿Recuerdan eso del teórico? Desigualdad de Q, un intrapulmonar o afectos en la difusión de la barrera hematoalveolar. ¿Cuál les parece que es el mecanismo que está predominando en ello? La- Esta pregunta es bien sencilla y en el teórico o sea, les da el ejemplo, este mismo ejemplo que estamos viendo acá es el ejemplo que se le da en el teórico. Para Prefiero que mí, digan algo antes que se queden para- callados. no, no sé, para mí se dificulta el intercambio, ¿no? Porque al estar ocupada el espacio ahí del alvéolo, ¿Cómo se llama el mecanismo? Es el Jun, ¿está? En un proceso infeccioso como el que genera la neumonía, el proceso o el mecanismo de insuficiencia respiratoria va a ser el Jun, ¿tá? Que va a generar o se define como el pasaje de sangre venosa por el intercambio pulmonar que vuelve a la circulación arterial sin haber recibido un proceso de oxigenación, ¿tá? Porque la unidad alveolar está ocupada y no permite que haya un intercambio de gases, ¿tá? Es como que la sangre pasa por el pulmón, por esas unidades, y las unidades al no estar ventiladas, no se genera el intercambio o la difusión simple de oxígeno hacia los alvéolos y vuelve a la circulación arterial, ¿tá? Sin haber tenido previamente el proceso de oxigenación, ¿tá? O de respiración. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Que recuerden que este tipo de mecanismo de insuficiencia respiratoria, a la hora de brindarle oxígeno, ¿qué les parece? ¿Va a corregir el trastorno dándole oxígeno a este paciente? Si tiene todos los alvéolos ocupados. No, creo que no. Exacto. ¿Tá? Va a tener un test de hiperoxia negativo. ¿Tá? Que es cuando uno le da a un paciente fracciones esperadas de oxígeno altas, general 1, ¿tá? Que es el 100% del oxígeno, y ve si corrige el trastorno. ¿Tá? Van a haber trastornos que vamos a ver más adelante que sí van a corregir a darle oxígenos elevados, pero en este caso
el shunt intrapulmonar no es un trastorno que se corrija con oxígeno a altas demandas de oxígeno. ¿Tá? La pregunta que sigue es, ¿puede haber otros mecanismos implicados? Sí, puede haber desigualdad de Q en la zona, ¿tá? Porque por el proceso, recuerden que la desigualdad de Q es la desigualdad ventilación-perfusión, ¿tá? Que lo podemos ver en lo que es trastornos que generen BQ bajo, como por ejemplo aumento de la resistencia de la vía aérea, que haga que esa unidad ventile menos, ¿tá? Por una desigualdad en la ventilación, ¿tá? O unidades de espacio muerto, ¿tá? Que es cuando en realidad las unidades no están bien perfundidas. ¿Tá? En este caso puede haber algo de desigualdad BQ en este paciente. ¿Tá? Bueno, ¿tiene alguna duda esta pregunta? No, Bien. Y lo que atribuye la tercera pregunta, que cuando ven que en realidad nosotros decimos, tiene una neumonía, ¿tá? No debería corregir el trastorno o no debería haber un cambio sustancial en la oxigenoterapia cuando yo le doy oxígeno. Pero ustedes como ven, eh, acá tendríamos que calcular el PAFI, ¿tá? Que recuerden cuando uno quiere clasificar si tiene insuficiencia respiratoria o no, tiene que hacer el PAFI, ¿tá? Y al hacer 120 dividido 0,5, ¿tá? Le da alrededor de 240, que es lo mismo que multiplicar por 2. ¿Tá? A lo que apunta esa pregunta es a tener en cuenta que cuando hay un proceso de neumonía, también hay otros procesos circundantes con desigualdad BQ, que esos sí van a responder al oxígeno, además de las unidades pulmonares normales que tiene el paciente, ¿no? Que también van a responder al brindar oxígeno. ¿Tá? Entonces, a eso es lo que apunta esta pregunta. ¿Tá? Que va a tener una respuesta parcial, tuvo una respuesta parcial, pero no corrigió el trastorno. Sigue con insuficiencia respiratoria, aunque yo le esté dando oxígeno. ¿Tá? Te lo dije 30 veces, te lo dije. ¿Qué estás haciendo? Guarda eso, lo tienes que. Profe, una consulta. Sí, ¿Puedes subir un poquito para arriba? sí. Eh, Sobre la presión arterial, ¿siempre tomamos el valor 107? No, 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 no. La presión alveolar. ¿Tá? Una cosa es la presión en el alveolo y otra cosa es la presión arterial. ¿Tá? La presión alveolar de oxígeno, ¿tá? Yo ya les mostré cómo se calculaba. Les hago acá abajo para que vean que vale cada cosa. ¿Tá? Para que esto se lo voy a copiar acá. Este cálculo entonces sería para la presión alveolar. Claro, la presión arterial de oxígeno se las da la gasometría. Sí, sí. Está. Pero recuerden que es hacer 760 menos 47 Hola. por 0,21 y creo que acá era 37. ¿Tá? Este cálculo da 107. ¿Tá? Sí, sí, ahora entendí. Está perfecto. No sé si la compañera que había preguntado, no sé, no se puso nombre, pero bueno, cualquier cosa, si tiene alguna duda, me vuelven a decir. ¿Tá? Y bueno, estos a grandes rasgos lo que me interesa que se queden, ¿tá? Es que este mecanismo de insuficiencia respiratoria es el SHUNT. Recuerden que es lo que decíamos, un pasaje de sangre venosa que no logra una adecuada oxigenación tisular y por eso vuelve al circuito arterial sin haber sido oxigenada. ¿Tá? Que patologías como la neumonía aguda, el edema agudo de pulmón y el estrés respiratorio van a ser los principales mecanismos o las principales causas que generen este mecanismo y que hay que
adecuar otras medidas además de la oxigenoterapia porque estos pacientes no van a responder bien al aporte de oxígeno. ¿Tá? Recuerden que el tratamiento para una neumonía es a base de antibióticos. ¿Tá? Entonces eso también va a ayudar a que el proceso infeccioso se vaya disminuyendo y que logre intercambiar mejor progresivamente el paciente. ¿Tá? Pudiendo requerir oxígeno. Todo esto si responde bien, ¿no? Pudiendo requerir oxígeno en un inicio, pero luego pudiéndose independizar del mismo. ¿Tá? ¿Tienen alguna duda de esta historia? No, Perfecto. Entonces, como para seguir analizando los otros tipos de mecanismos de insuficiencia respiratoria, les doy 5 minutos para que lean esta historia y ahora empezamos a analizar. Bueno, ¿leyeron la historia? Sí. Bien de bien. Bueno, a destacar, ¿tiene alguna duda antes, como hicimos con la historia pasada? Lo de No. paroxística nocturna, Bueno, primero que nada, ¿saben qué significa disnea? ¿O qué es la disnea? dificultad para respirar. Ahí va, es la percepción subjetiva de falta de aire. ¿Está? Entonces, la disnea paroxística nocturna es un síntoma clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿tá? Que es un paciente que también va a tener una disnea, pero de una causa cardiovascular, ¿tá? Que lo que habla es que en realidad se despiertan por la noche con aumento de falta de aire de forma brusca y tienen como que necesidad de prenderse el ventilador o acercarse a la ventana porque tienen sed de aire. ¿Tá? Más adelante, cuando demos insuficiencia cardíaca, vamos a explicar bien por qué tienen esa disnea, ¿tá? Pero no es una disnea que sea planteable en un paciente con una disnea respiratoria. Por eso le pongo en la historia que no tiene disnea paroxística como para descartar insuficiencia respiratoria por algo patológico, por algo respiratorio, ¿tá? Porque en la práctica clínica médica las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria van a ser la disnea cardiovascular y la respiratoria, ¿tá? Bien, entonces, a grandes rasgos acá lo que nos habla es un hombre de 65 años, ¿tá? Que tiene
no tiene diagnóstico de POC, pero tiene como un planteo clínico, un paciente que tiene fumador severo, ¿tá? Con un IPA bastante elevado, que es el índice paquete año, ¿tá? Que tiene una historia de bronquitis crónica, que es un diagnóstico clínico que se caracteriza por la presencia de tos y expectoración por al menos 3 meses en 2 años consecutivos, ¿tá? Te habla de que ese paciente tenga bronquitis crónica, ¿tá? Que es preguntándole si tose y expectora todas las mañanas, ¿tá? Y que tiene una historia de disnea con un paciente con un índice de tabaco alto elevado, como una sospecha clínica de que ese paciente puede tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿tá? Que por lo que dice se presenta hace 3 días con aumento de su falta de aire habitual, que eso es normal, los pacientes generalmente tienen falta de aire, ¿tá? Y que al examen pulmonar vemos cosas diferentes a la historia que vimos antes, ¿no? Vemos remodelación torácica, que eso te habla de que tiene como un tórax más grande, con aumento de los diámetros anteroposteriores, ¿tá? Y personalidad, que quiere decir cuando vamos a la percusión, como vimos que anteriormente había mate, acá había más sonoro, y eso que te habla que hay aire atrapado, ¿tá? Y que globalmente el MAP está disminuido, que el MAP es como algo, no es tan así, pero como que te habla de cómo está intercambiando o expandiéndose esa unidad, ¿tá? Entonces, es un paciente completamente distinto el de esta historia, ¿no? Ya con una patología respiratoria crónica, ¿no? Que ahora tiene elementos de agudización. Está cursando una infección respiratoria baja o una exacerbación de su bronquitis crónica, ¿tá? Que es como algo intercurrente a su falta de aire habitual. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, lo mismo. Acá van a ver que tienen dos gasometrías, una ventilando el aire y otra con un reservorio de oxígeno, una máscara de flujo libre. ¿Está? ¿Se anima a silenciarse la que está con el... no me parece quién es? Ahí va. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es la presión arterial de oxígeno esperada? Lo mismo que la anterior, ¿no? Entonces, vamos a hacer 25 menos 27. Bien, Janina, perfecto. ¿Alguien le dio algo distinto a esta pregunta? No, a mí me dio igual. 86-45. Perfecto, muy bien. Acá está. Recuerden que para hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria, que recuerden que era sospecha clínica, confirmación gasométrica, cuando teníamos ventilando al aire, teníamos como dos fórmulas de hacerlo, ¿no? Recuerden que teníamos a partir de la presión arterial de oxígeno esperada, y por otro lado hay un valor de presión arterial de oxígeno que si es menor a ese valor, ya hacíamos diagnóstico, decíamos que era severa. ¿Recuerden ese punto de valor cuál era? 60 era. Perfecto, ¿tá? Entonces acá lo que podemos decir que al tener un valor de presión arterial de oxígeno menor a 60, ya definimos insuficiencia respiratoria y decimos que es severa. ¿Tá? Chiquilines, ¿alguna duda? ¿No? Bien, perfecto. Bien, dice, la siguiente es como ir haciendo la clasificación, ¿no? Entonces decimos que tiene insuficiencia respiratoria severa por tener una PO2 menor a 60. ¿Es tipo 1 o tipo 2? Les paso un poco más la pelota a ustedes ahora porque ya la primera historia era como el mosaico para que ustedes vayan como... ¿Qué les parece? Tipo 2. Tipo 2. Perfecto, porque tiene una PaCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, ¿tá? Lo cual ya le da como otra gravedad a este paciente, ¿no? Si me cae una hipercapnia sobreagregada en la insuficiencia respiratoria, le da una mayor gravedad, ¿tá? Que a que sea tipo 1, ¿tá? Y lo siguiente es ver el tiempo de evolución.
¿Se animan a silenciarse? No sé, creo que es Andrea que está. El tiempo de evolución, acá sí, dentro de esos tres criterios, si bien tenemos como algo agudo, este paciente uno puede sospechar de que tenga una insuficiencia respiratoria crónica. ¿Por qué? Porque tiene historia de disnea de larga data, tiene ya como un tórax remodelado, tiene como elementos clínicos y semiológicos de que puede ser un EPOC. Entonces, acá el tiempo de evolución que vamos a decir de insuficiencia respiratoria es que tiene una insuficiencia respiratoria crónica que ahora está ubicada por una infección respiratoria baja. Entonces, el tiempo de evolución es crónica ubicada. ¿Quedó claro ahí? ¿Por qué? Sí. Perfecto. Solo para, como para que tengan el concepto. Si fuéramos a decir que fuera crónica, sería, por ejemplo, esta misma persona, pero que le sacamos la gasometría en policlínica, sin estar teniendo algún proceso intercurrente, ¿no? Sin estar teniendo una infección, sin estar cursando algún proceso infeccioso, ¿no? Que se va a controlar a la policlínica y vemos que tiene una gasometría de una PO2 de 57 o de 70, que le es menor a la esperada. Decimos que es una insuficiencia respiratoria, la clasificamos, pero ahí el tiempo de evolución que decimos es crónica. Acá, ¿entienden por qué la adquisición de crónica ubicada? Porque consulta varias veces en el año por lo mismo. No, porque está teniendo un proceso intercurrente de insuficiencia respiratoria, ¿tá? A, a lo Por, que es por la ¿sí? enfermedad anterior puede ser, por la enfermedad que tiene de base. Era lo que yo les comentaba. Previamente tiene elementos que sugieren que tenga una insuficiencia respiratoria crónica, porque tiene un EPOC, porque tiene alteraciones semiológicas clínicas que ustedes pueden detallar. A ver, no tiene diagnóstico de EPOC aún confirmado, porque el diagnóstico de EPOC es de confirmación espirométrica, ¿tá? Que eso lo vamos a ver después. Pero tiene elementos clínicos que sugieran que tenga un EPOC. Entonces, yo puedo suponer que tiene una insuficiencia respiratoria crónica, pero ahora está cursando una infección respiratoria baja, que puede ser una bronquitis aguda, entonces vos ahí decís, bueno, tiene una insuficiencia respiratoria crónica agudizada. ¿Está? Exactamente. O sea, algo que está crónico y algo que se sobreagrega, entonces es algo que está crónico que se agudizó. ¿Se entiende? Sí, Bueno, sí. muy bien. Bien, perfecto. Bien, ahora siguiendo la clasificación, lo que tenemos que hacer es valorar cuál es el mecanismo generador de insuficiencia respiratoria y para eso tenemos que calcular la diferencia del alveolo arterial de oxígeno. ¿Está? Bueno, ahí es una minúscula, pero no me está quedando, ¿está? Porque es alveolo arterial, ¿no? Y ahí recuerden, vamos a hacer la cuenta si ya les queda, 760 menos 47 por 0,21, esto da 150, menos la camia que es 55 dividido a 0,8. ¿Cuánto le da esto? ¿Alguien se anima a hacer el cálculo? 47 por 0,21 y después, ¿qué es? No. Pará. A mí me dio 81. 81,25. Perfecto. Y eso hay que restarlo a la presión arterial de oxígeno, ¿no? Que es 48. ¿Tá? Si da 33 más o menos. Recuerden que si da mayor a 10, lo que decimos que el mecanismo de insuficiencia respiratoria es intrapulmonar, ¿no? Es una consulta, 760 menos 47, está, 713. Eso por 0,21 menos más, ¿cómo era? Porque no te creo. Menos. Ah, está, Este genial. 150 les puse ahí como era lo que daba toda la cuenta del inicio, Ah, está, genial. ¿tá?
Profe, el 150 entonces era la cuenta que daba anterior al signo de menos. Ahí va. Bien. ¿Y cuál Muy es el buena esta mecanismo clase. de insuficiencia respiratoria que plantean en este caso? ¿Es el Shunt, por ejemplo? ¿Cuál es el que plantean que se dé en pacientes asmáticos, en pacientes EPOC? ¿Cuál es el mecanismo generador de insuficiencia respiratoria? ¿Eh? Hipercamia puede ser. No. Es la desigualdad de Q, ¿tá? La desigualdad ventilación-perfusión. Que lo más frecuente es que los pacientes EPOC tengan una relación ventilación-perfusión baja, porque hay una menor ventilación en la unidad alveolar. Eso va a desarrollar que haya un menor intercambio gaseoso en estas unidades y por eso generen o desarrollen insuficiencia respiratoria. Por eso es que tiene aumentado una zona, decía antes que en una de las zonas era como que estaba más grande, porque hay un desequilibrio No, ¿en dónde? ¿A qué te referís? ahí en la historia. En una decía, No, en realidad lo que te va hablando ahí, el aumento del diámetro posterior y tórax remodelado, es porque parte de las consecuencias de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas es la hiperinsuflación. ¿Está? ujú, Entonces, esto te ayuda, además de la radiografía con estos elementos clínicos, te ayudan a hacer una sospecha de que hay una hiperinsuflación, que eso en realidad se confirma con determinación de volúmenes pulmonares, ¿tá? Pero no es algo que uno pueda decirlo con certeza sin hacer determinación de volúmenes pulmonares, pero puede sospecharlo con la clínica y una radiografía de tórax, por ejemplo, con aumento de diámetros, aumento de los diámetros intercostales, aplanamiento del diafragma, mayor espacio de aire retrocardíaco, ¿tá? Es como elementos que te ayudan a sospecharlo, pero no lo puedo confirmar, ¿tá? No tiene nada que ver con el mecanismo generador de insuficiencia respiratoria. Acá lo que va a pasar es que al tener una menor ventilación, porque en general van a tener aumento de las resistencias de la vía aérea, va a llegar por relación de distribución de volúmenes pulmonares, ¿tá? Que va a depender tanto de la resistencia como de la complacencia de cada unidad. Estas unidades que van a tener una resistencia aumentada van a tener una menor ventilación y van a haber un menor intercambio de gases. ¿Tá? Y ese va a ser el mecanismo que va a ir desarrollando la insuficiencia respiratoria en los pacientes EPOC. ¿Tá? ¿Sí? Sí, Bueno, bien, bien. Dice ahora, ¿cómo interpreta el cambio en la administración de oxígeno? Entiende que es una medida adecuada, analice las variaciones de presión arterial de oxígeno y PCO2. Bueno, ahora vamos a ir haciendo como el análisis de lo que es la gasometría dándole oxígeno enriquecido, ¿no? Entonces, ahora recuerden que cuando teníamos para hacer el análisis del intercambio gaseoso del PAFI, si el paciente tenía oxígeno de forma artificial o a partir de una máscara de flujo porque está intubado, tenemos que usar la relación PAFI, que es la presión arterial de oxígeno dividido la fracción inspirada, ¿no? Entonces, es el que estaba recibiendo, que le da una presión arterial de 200 dividido a 0,5, ¿cuánto le da? 400. ¿Eso es normal? ¿Qué les parece? Según el teórico.
Supongo que no. ¿Cuál es el valor normal? ¿Lo recuerdan del teórico? Lo normal es que esté por encima de 350. ¿Tá? Si le da 400, podemos decir que insuficiencia respiratoria no tiene ahora con la administración de oxígeno. ¿Tá? Obviamente que si le sacamos el oxígeno va a tener insuficiencia respiratoria. Lo que nos ayuda a ver esto es, por un lado, ver cómo responde la oxigenoterapia a este paciente o el trastorno que tiene, que la desigualdad BQ tiene la capacidad de que al brindarle oxígeno de forma artificial corrija el trastorno, ¿tá? Porque en realidad las unidades de intercambio no están afectadas, sí está afectada lo que es, en este caso o en esta patología, la resistencia de la vía aérea, y por eso ventila menos, pero al darle oxígeno llega un mayor aporte de oxígeno a la unidad y por eso puede corregir el trastorno. ¿Tá? Y por eso ven que el intercambio ahora se normalizó. En realidad es porque responde al oxígeno de forma artificial. ¿Tá? Ahora, una consulta. Entonces, está, o sea, el PAFI es normal, ¿no? Sí, Está normal, pero eso que después de hacer el tratamiento, claro. está. ¿Tá? Y les dice que analicen ahora lo que es, o que analicemos ahora qué pasó con la presión arterial de CO2, ¿no? Vemos que por un lado esto mejoró. Para que me fui para la otra historia. Esto mejoró, pero esto aumentó también. ¿Qué les parece? ¿Que es una buena medida dar oxígeno de esta forma a pacientes así? Para mí no, porque se aumentó la hipercapnia, ¿no? Que está como hipercápnico, quiere decir que entra el oxígeno, pero no logra hacer el intercambio correctamente, ¿o no? No sé, digo. Bueno, ahí va, David. A grandes rasgos, no está mal lo que decís. ¿Saben cómo justificarlo eso? ¿Por qué pasa eso? Bueno, acá en realidad hay como tres cosas que uno puede explicar el porqué por qué este individuo de tener, al darle oxígeno de forma eh, a altas concentraciones o fracciones inspiradas de oxígeno, él desarrolla una mayor hipercambio, ¿no? Es de saber que no todos los pacientes EPOC que le demos oxígeno de forma artificial a fracciones inspiradas de oxígeno de 0,5, 0,6 o más, no todos van a desarrollar esto. ¿Ah? Sí, los pacientes que definimos como retencionistas, que son los pacientes que tienen hipercapnia, ¿tá? Sabemos que al brindarle oxígeno a altas fracciones inspiradas, ¿tá? Por un lado quizás corrigen el trastorno en lo que respecta al intercambio gaseoso de la presión arterial de oxígeno, pero por otro lado que llegue una mayor fracción enriquecida de oxígeno a nivel del pulmón y obviamente eso se traduzca a nivel de la sangre arterial, va a llevar a lo que es diferentes consecuencias, tanto locales en el intercambio como sistémicas, que van a favorecer a que haya una mayor retención de CO2. Por un lado, el mecanismo que uno tiene como de responder localmente a la insuficiencia respiratoria es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que eso es, en realidad se produce lo que es se empieza a hipoperfundir las unidades ventiladas que están mal ventiladas y se empieza a llevar mayor parte del flujo sanguíneo pulmonar hacia las unidades que están bien ventiladas. De esta forma se puede garantizar que se lave mayor dióxido de carbono, que se intercambie mayor dióxido de carbono entre el alvéolo y la sangre arterial, y de esa forma que no retengan CO2. ¿Tá? En este caso, cuando uno da de forma liberada muchas fracciones de oxígeno, ¿tá? Lo que va a ir generando es que esa vasoconstricción pulmonar hipóxica se libere, ¿tá? Entonces se van a volver a perfundir unidades que están mal ventiladas y que no van a intercambiar. ¿Tá?
Entonces, parte de por qué pasa esto es porque se pierde la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Por otro lado, lo que va a pasar es que el sistema de control de la ventilación, ¿tá? Que va a generar lo que es el timing de la frecuencia respiratoria, ¿tá? Al llegar a los quimiorreceptores que sensan lo que es la actividad respiratoria, al ver que hay mayor oxígeno en sangre, también van a disminuir el estímulo respiratorio. Entonces, este paciente, pasar de estar polimneico, quizás está sin polimnea o con una frecuencia respiratoria menor. Entonces, de esa forma también se lava menos CO2. ¿Tá? Y por otro lado, se sabe que a nivel molecular, ¿tá? Hay un efecto que se conoce como el efecto Haldane, que en realidad al haber mayor oxígeno a nivel de la sangre arterial, va a competir con lo que es el CO2 en lo que es la hemoglobina, habiendo una mayor liberación de CO2 a la sangre. Entonces, ¿por qué se dio esto? Primero, tener en cuenta que se da en pacientes que son retencionistas principalmente, que era lo que yo le decía, que de forma basal tienen hipercapnia, ¿no? Y la forma de que se da es perdiendo el mecanismo local del pulmón de redirigir la sangre hacia las unidades que están bien ventiladas y hipoperfundir las mal ventiladas, que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, la afectación de lo que es el sistema de control de la ventilación y la disminución del estímulo de la frecuencia respiratoria, y por otro lado el efecto Haldane. ¿Tá? Bueno, ¿tiene alguna duda de eso? ¿Puedo repetir el efecto Haldane ese? Sí. Bueno, el efecto Haldane, lo que yo les explicaba es que normalmente la vía de eliminación de lo que es el CO2 va a ser a nivel del intercambio pulmonar, pero la molécula que va a cargar el CO2, que va a difundir de los tejidos, va a ser la hemoglobina. Entonces, cuando yo doy mucha fracción inspirada de oxígeno, a ver, es como algo molecular que es lo que menos tiene implicancia en esto, pero se sabe que existe y por eso lo explicamos, ¿no? Pero al haber mayor oxígeno que va a competir con la hemoglobina o cargarse más hemoglobina, va a favorecer lo que es una mayor liberación de CO2 por parte de la hemoglobina y eso va a hacer que aumente su valor en el plasma. ¿Tá? Sí, gracias. Por favor. Bueno, quedó claro más o menos esta historia, lo que intenta como llevarse es, llévense la desigualdad de Q como mecanismo de insuficiencia respiratoria, que ya más o menos vimos por qué se generaba en este paciente, que en general puede ser o por una baja perfusión o por una mala ventilación. ¿Tá? Lo más frecuente de baja ventilación va a ser el EPOC y el asma. eh, lo más frecuente de que baje la perfusión y genere espacio muerto va a ser como que haya bajo gasto cardíaco, el TEP, ¿tá? Son como causas grandes que se tienen que llevar. Recuerden que tienen una buena respuesta al oxígeno o un test de hiperoxia positivo, ¿tá? Al darle altas fracciones inspiradas de oxígeno, puede corregir el trastorno, ¿tá? Y sepan que para la vida, que estos pacientes que son retencionistas, EPOC, si uno le da oxígeno de forma desliberada, van a haber efectos tanto a nivel locales como sistémicos y moleculares que van a favorecer a que haya un desarrollo de hipercapnia que pueda llevar a darle una mayor complejidad, porque un paciente que esté hipercámnico, ¿tá? La única forma de lavarle o de que vuelva a tener normal esa capnia que tenía basalmente, seguramente requiere intubación orotraqueal, ¿tá? Entonces, es algo que al final uno pone una mascarita para solucionar algo y termina empeorándolo, ¿tá? Es como para que se lleven esa idea.
Bueno, bien. Le doy 5 minutos para que lean la última historia y ya quedan libres. En el medio del barrio de los judíos lo tengo hace como 2 años. Y aguantan todavía.
Bueno, ¿leyeron la historia? ¿Hay algo que les llame la atención o que quieran comentar? Que a diferencia de los otros, por ejemplo, este lo tuvieron que intubar y ponerle, como dice ahí, o sea, una asistencia mecánica. Y que, no, es como que si lees la historia te das cuenta que es como que está mucho peor que el resto o sea, que las otras dos. Ahí va, perfecto. Ahora que estoy ya sigo, le respondo el chat y ya seguimos. No estoy respondiendo nada que no esté en el teórico, ¿tá? O sea, me parece que capaz que faltó lectura y por eso no están pudiendo seguir la clase, ¿tá? Pero más o menos, si escucharon el teórico que es corto, no llega a 20 minutos, ¿tá? Prácticamente tienen todo lo que necesitan para entender la clase, ¿tá? Bueno, siguiendo con el análisis de la compañera, está bien que quizás en agudo les parezca que tenga una mayor gravedad, ¿tá? Que por algo obviamente requirió la intubación orotraqueal, si bien no es tanto en este caso porque esté teniendo un problema en lo que es el intercambio de gases, sino que es más que nada por indicación neurológica, ¿no? Porque en medicina, un paciente que tiene un Glasgow menor a 8 se dice que está en coma, ¿tá? El Glasgow es una escala que evalúa a nivel de conciencia, ¿tá? Que utiliza para el análisis lo que es la respuesta motora, verbal y ocular, ¿tá? Y que si vemos que es menor a 8 decimos que el paciente está en coma y a grandes rasgos requiere la intubación orotraqueal. Principalmente porque no puede mantener la indemnidad de la vía aérea de forma consciente y puede generarse, por ejemplo, entre otras cosas, lo que es el pérdida del tono muscular de la lengua, ocluir la vía aérea y tener una hipoxia bastante aguda y severa, ¿no? Entonces, para prevenir eso y obviamente que no haya, que no se... em, que no le lleguen secreciones también a la vía aérea del tubo digestivo, etcétera. Está como hay otras cosas también que uno está intentando proteger, pero en este caso la indicación de intubación es por eso. ¿Ah? Entonces, como ven, previamente tuvo una intoxicación farmacológica, porque ven que dice que consumió varias benzodiazepinas, ¿tá? Que son fármacos que van a facilitar lo que es el efecto de el tono GABAérgico a nivel del sistema nervioso central, que es como un tono inhibitorio o depresor del sistema nervioso central, ¿tá? Si uno lo consume a altas dosis, lo que puede generar desarrollar entre una de sus efectos adversos es lo que es la tendencia al sueño o de depresión del sistema respiratorio. Que como ven acá, si habíamos dicho que la frecuencia respiratoria era entre 12 y 20 más o menos, o 12 y 18, tiene 10, ¿no? Entonces está hablando de que el estímulo respiratorio, su frecuencia, está disminuida a consecuencia de que consumió este fármaco, ¿no? ¿Me siguen? Sí, Ahí va. Entonces, por lo que les comentaba, lo que se requiere hacer en este caso es lo que es la intubación orotraqueal. Entonces, siguiendo ahora en el cálculo de la presión arterial de oxígeno esperada para ver si está con insuficiencia respiratoria, acuérdense que ahora en este caso lo tendríamos que hacer con el paciente acostado, ¿no? Porque en realidad no vamos a sentar a un paciente para hacerle la gasometría cuando está con tendencia al sueño, ¿no? Está acostado, ¿tá? Y ahí el cálculo es así. ¿Cuánto les da eso? Creo que tiene 21 años, ¿no? Si no recuerdo mal. 23. 23, ahí va. Dale, da. 93, No, 93,8. 23,84. Ahí va, perfecto. Para ser exacto. Vamos a poner 93,8.
¿está? Y tiene una presión de 70, entonces, si tiene una presión arterial de oxígeno menor, su presión arterial de oxígeno es menor a la presión arterial de oxígeno esperada, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué definimos? Que tiene una insuficiencia respiratoria. Perfecto, muy bien. ¿Está? Lo segundo, la clasificación, ¿cómo es? ¿Es tipo 1, es tipo 2? ¿No? Tiene una hipercapnia, tiene una capnia mayor a 45, por lo cual Tipo decimos 2. exacto, que es tipo 2, ¿no? Luego decimos que en la clasificación temporal es agudo, ¿no? Porque no, en realidad es una paciente normal, es una patología respiratoria que por esta intoxicación farmacológica, ¿no? Genera lo que es una hipoventilación alveolar. ¿Está? Bien. Entonces, recuerden que severa no es, ¿no? Porque no tiene una PaO2 menor a 60, por eso no decimos que es severa. Entonces, tiene insuficiencia respiratoria, tipo 2 y aguda, ¿no? Bien. Nos dice, calcular la diferencia del valor arterial de oxígeno y cuál es el principal mecanismo generador de hipoxemia e hipercamia en esta historia. Y si pueden haber otros mecanismos implicados. Entonces, acá vamos a hacer 760, si pueden ir haciendo la cuenta mejor. Esto va como todo por un lado, recuérdenlo. La camia era 60 dividido a 0,8. ¿Podés bajar un poquito porque no se ve? Sí, voy. Ahí. Ahí. Esto, querían que baje acá. No. Ahí. Sí, ahí sí. Entonces, ya les digo cuánto va. Da 75, ¿no? Y si hacemos 75 menos 70, ¿cuánto da? 5. 5. Perfecto. Y si da entre 5 y 10, ¿qué decimos que es? Extrapulmonar. Perfecto, muy bien. ¿Está? Entonces, si tiene 5, podemos. Exacto, ¿no? Entonces, dentro de todas las causas de dentro de las causas que pueden generar lo que es una diferencia a nivel arterial normal, es decir, que es extrapulmonar, lo que planteamos acá es que sea una causa o mecanismo de insuficiencia respiratoria por hipoventilación alveolar, ¿tá? Hay algo que me está afectando lo que es en el sistema de control de la ventilación, ¿tá? Por este caso, la intoxicación con benzodiazepinas, va a generar una depresión del centro respiratorio, ¿tá? A nivel del tronco cefálico, que va a hacer que haya un menor estímulo o menor impulso respiratorio para generar un timing respiratorio a nivel del sistema respiratorio, y por eso al estar bradimnéico, ¿tá? Va a intercambiar menos. Y por eso el mecanismo no es dentro del pulmón. ¿Tá? ¿Qué otras causas hay? Mismo la hipoventilación alveolar no siempre es por una intoxicación farmacológica. ¿Tá? Puede ser también porque el paciente tiene una respiración rápida y superficial, eso también puede ser una hipoventilación alveolar, ¿tá? Porque tiene mucha polimnea, ¿tá? Eso puede pasar, ¿tá? O porque está agotado el paciente también, en realidad es como ya un mecanismo más periférico, muscular por agotamiento. Puede pasar también que tuvo un traumatismo craneano y que la hipertensión endocraniana deprime el centro respiratorio, ¿tá? Hay muchas causas de hipoventilación alveolar, ¿tá? Que esta, la que le damos en la historia, es por una intoxicación farmacológica, ¿tá? Después, ¿qué otras causas pueden también generar mecanismo extrapulmonar? Bueno, la disminución de la presión barométrica, que por ejemplo el paciente esté a una mayor altura a nivel del mar, que se enfrente a un lugar encerrado, que haya mal intercambio y que haya una menor presión inspirada de oxígeno,
que baje el gasto cardíaco, ¿tá? Que, o sea, por eso va a haber menor perfusión del pulmón, ¿tá? Las apneas son pausas del centro respiratorio, ¿tá? Son ciclos que no ventila, obviamente que va a contribuir a la hipoventilación alveolar, ¿tá? Bueno, por ahí estaría esta historia, ¿tá? Acá, solo para que sepan, el antídoto de esto no es dándole oxígeno, ¿tá? Obviamente que va a requerir la intubación, pero lo que va a hacer que este paciente pueda recobrar es que vaya eliminando el fármaco eh, de forma paulatina, ¿no? Se puede usar antídotos, como por ejemplo el fumacemil, que antagoniza el efecto de las benzodiazepinas. ¿Tá? Es un fármaco que damos y lo que hace es antagonizar el efecto de estos fármacos que ingirió y muchas veces se usa más como para hacer el diagnóstico, en realidad no como un antídoto. ¿Tá? Luego, paulatinamente va a ir eliminando el fármaco por vías metabólicas y renales. ¿Tá? Pero bueno, esta historia apuntaba a que se queden con un mecanismo extrapulmonar de insuficiencia respiratoria, ¿tá? Que como ven, en general van a cursar con insuficiencia respiratoria e hipercapnia, ¿tá? Porque va a haber un menor timing respiratorio y tanto porque hay afectación en la ventilación, sea tanto por la frecuencia o por el volumen corriente, este paciente va a ir desarrollando hipercambio, ¿tá? Entonces, quédense con eso, ¿tá? Ya más o menos dimos como causas frecuentes de insuficiencia respiratoria, dimos el SHUNT, ejemplificado una neumonía, que veían que no responde bien al oxígeno o que no lo va a corregir con el oxígeno, ¿tá? La desigualdad de Q, que es frecuente en el EPOC, en los asmáticos, ¿tá? Que en general cursan con una hipoventilación cursa con BQ bajo porque ventila menos la unidad y por eso dándole oxígeno puede corregir el trastorno, pero hay como que dar otras terapéuticas, broncodilatadores, corticoides, etcétera, que escapan el sentido de la clase de hoy. Y por otro lado, la hipoventilación alveolar, que ahí como que hay que tratar la causa subyacente. En este caso, bueno, está intoxicado, bueno, hay que ver, obviamente, el tiempo de que hubo de consumo para ver qué medidas se pueden hacer a nivel de frenar el efecto toxicológico, pero la intubación orotraqueal, ¿tá? Porque no va a tener un centro respiratorio que pueda funcionar bien, y por otro lado se pueden usar antídotos de lo que ingirió el paciente. ¿Tá? Más o menos que hay, el tema más o menos apunta a que se llegue en eso. ¿Tá? No sé si tienen alguna duda, si no nos vemos el viernes que viene. No, Ninguna duda. Muchas gracias. gracias. Bueno, Gracias, Gracias, muy claro profe. todo. Hasta el Buenas viernes. noches. Hasta luego.